Muy buenos días familia Achiote y bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar un delicioso salmón con limón y cilantro súper rico hecho en horno para que ustedes tengan una opción distinta y muy rica de preparar el salmón. Lo primero que vamos a necesitar pues va a ser cilantro al gusto. Vamos a utilizar también un dientecito de ajo, mantequilla y un limón. Entonces mis corazones, lo primero que vamos a empezar a cortar va a ser el cilantro. Lo enrollamos muy bien, previamente ya está lavado, seco, y lo vamos a cortar finamente. Es muy importante que lo hagan bien finito porque de esta manera va a ser mucho más fácil de distribuir por la superficie del salmón. Entonces acá se van a tomar un poquito de tiempo hasta dejarlo así como ven en la imagen. Ahora vamos a cortar el ajo. El ajo lo vamos a cortar en laminitas, lo vamos a dejar así en láminas. Si no te gusta mucho el ajo, puedes agregar solamente la mitad de este. Ahora lavamos muy bien el limón y lo secamos, y ahora lo que vamos a hacer es rallar la corteza del limón, porque con la ralladura pues vamos a ayudar a potencializar, por así decirlo, el sabor que vamos a agregarle del limón. Vamos a cortar el limón y ahora vamos a exprimir la mitad de este limón es grande, y mi sugerencia es, si ustedes quieren, agreguen inicialmente la mitad del limón. Si no les gusta muy ácido las cosas, pues solamente con la mitad va a ser suficiente, o si les gusta que quede bien acidito, agregan el limón completo. Luego vamos a agregar pimienta al gusto y un poquito de orégano para darle mucho más sabor. Una vez lo tenemos así, es momento de integrar el ajo y el cilantro que cortamos previamente. Integramos muy bien y ahora vamos a poner a derretir la mantequilla. Ustedes pudieran sustituir la mantequilla, ojo que no es margarina, es mantequilla hecha con leche de vaca. Si ustedes quisieran, pudieran sustituirlo por aceite de oliva. Ahora agregamos un poquito de sal a la mezcla y vamos a integrar muy bien todo. Después de haberse derretido la mantequilla, vamos a integrarla aproximadamente unas 2 cucharadas a 3 cucharadas. Y listo mis corazones, mezclamos nuevamente y así como está, pues estamos listos para empezar a sazonar el salmón. Primero vamos a engrasar muy bien el recipiente o los recipientes donde vamos a asar el salmón. Miren, por favor, vamos a usar 500 gramos de salmón bien bonito. Lo vamos a poner en los recipientes que hemos seleccionado, y ahora que ya lo tenemos acá en los recipientes, pues vamos a empezar a agregar toda la mezcla que hicimos previamente. Vamos a agregarla. Recuerden, por favor, el consejo de, si no les gustan las cosas muy ácidas, pueden agregar incluso más mantequilla que limón. Tengan en cuenta esta relación. Mientras termino de distribuir todo muy bien, te invito a que me regales un like. Ahora que lo hayamos integrado muy bien todo, al final me gusta ponerle siempre un poquito más de pimienta. En mi caso, esta que va a ser mi porción va a llevar más pimienta, y un poquitín de sal en la superficie. Y listo mis corazones, así como está, estamos preparados para llevarlos al horno. ¿Qué condiciones debe cumplir? El horno debe estar precalentado, como casi todas las recetas, a 180 grados, y lo vamos a dejar por 15 a 20 minutos. Después de los 15 minutos, este es el resultado del salmón. El salmón está perfectamente cocido, delicioso, bien aromático, mejor dicho. Si les ha gustado esta receta, yo los invito para que se suscriban y activen la campanita en la función de todos. Y como siempre, por favor, regálenme un like. Recuerden que los likes son súper importantes para mí. Me quedo degustando esta delicia de salmón. Estoy seguro que te va a gustar. Atrévete a prepararlo en casa y me cuentas cómo te va. Al final les dejo todos los ingredientes y cantidades usados en esta receta, y recuerden también seguirnos en cada una de nuestras redes sociales. Un beso gigante. Chao.
Tum, 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 tum.